Hola niños del tercer grado. El área que vamos a desarrollar el día de hoy es ciencia y tecnología. Para ello tenemos una meta establecida, la cual consiste en explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. La semana anterior reflexionamos sobre la importancia de las plantas, ¿recuerdan? Para ello entrevistamos a especialistas que estudian las plantas. Hoy aprenderemos cómo las plantas fabrican su propio alimento. Para iniciar esta actividad, te invito a leer la siguiente situación y responder a las preguntas. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni el modo como se producen la papa, el arroz, las frutas, etc. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Nuestro país tiene una gran variedad de plantas. De ellas obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, etc. Desde hace algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. ¿Qué opinas de lo que has leído? ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? Es momento de investigar, niños, y para ello te propongo las siguientes preguntas de investigación. Comenzamos. Letra A. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Explica. B. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? Explica. C. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Explica. Y la letra D. Evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezca? Explica. Recuerda, estudiante, que de aquí en adelante usarás tu cuaderno o las hojas de reuso donde registras diariamente tus actividades. Tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas. Si tienes dudas, pregunta. Y ahora vas a responder de acuerdo a lo que sabes. No te preocupes. Estas serán tus respuestas iniciales. Es importante que compruebes tus respuestas iniciales para saber si son verdaderas. Es necesario investigar en fuentes de consulta confiables. Niños, esta semana continuarán con su misión de detectives de las plantas. Para ello te propongo que A. Elabores un plan sencillo, el cual te va a permitir recoger información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. B. Considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas. Para ayudarte, te sugiero las siguientes acciones. Primero debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. Si gustas, utiliza gráficos. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿Recuerdas? ¿En qué se diferencian las plantas de los demás seres vivos? Las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les sirven? ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿Son lo mismo, niños? Para tener más información, leerás con atención una ficha, la cual te he enviado por el grupo de WhatsApp. Se titula Las plantas, una fábrica de alimentos.
Analicemos lo que hemos leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se diferencian? Piensa de qué manera podrías representar a la planta como una fábrica. Para eso debes ubicar todos los elementos o ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración de sus alimentos, o sea, la fotosíntesis. Y luego vas a señalar cuál o cuáles son los productos finales. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los compramos frescos. Luego, los usamos para preparar platos de comida que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otras actividades. Cuando nos sobra comida, la guardamos. ¿Y la planta? ¿Guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros, niños? Por esto vas a responder estas preguntas. ¿Dónde guarda el alimento que no usa? Explica. Puedes hacerlo a través de gráficos. ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? ¿En qué lo usa? Explica. Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¿Te has dado cuenta de que hay plantas que tienen hojas de colores que no son solo de color verde? ¿Esas plantas realizan la fotosíntesis? Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno, ¿verdad? Sí. Y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Ingresa como oxígeno, pero al salir de nuestro organismo se le llama dióxido de carbono. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? Laura una vez se comió las semillas de la sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribiste en la pregunta 4. Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volverlas a escribir. Así que adelante, niños. Ahora reflexiona, evalúa y comunica lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican su alimento? ¿Qué hiciste para resolver esas dificultades? Bueno, mis estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta experiencia de aprendizaje. Te recomiendo no salir de casa y si lo haces, usa la mascarilla. Cúbrete de este virus y cuida a los tuyos y cuídate tú. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.